Yo soy Baltasar Brito Guadarrama, soy doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y soy el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH. La comida es uno de los elementos céntricos de toda actividad humana. Es un canal que adorna y reafirma pactos, transacciones, relaciones, es dadora de vida y conducto de placer, aunque en ocasiones induce a la muerte y despierta la guerra. Nutre, satisface y sirve como medio de distinción y autoidentificación. Los seres humanos somos la única especie que piensa y habla acerca de los alimentos. Solo nosotros somos capaces de establecer normas y reglas con respecto a lo que comemos, el modo en el que lo preparamos, las formas de consumirlo, con quién o quiénes y dónde debe degustarse un platillo. Tenemos documentos que registran principalmente el aspecto de la comida ritual que se ofrece se da como ofrenda a los dioses. Y en este caso tenemos códices donde aparece principalmente cuando se le está haciendo la entrega del alimento. Entonces tenemos en algún códice maya, por ejemplo, a una deidad vestida como el dios del maíz y aparece desde luego la representación de ese alimento. Esto me refiero a los códices de los 16 que existen que son prehispánicos como tal. Y una vez que llegan los españoles ya cambia un poco la idea. La idea, los frailes principalmente registran, precisamente porque consideran que los indígenas antes consumían carne humana y entonces representan a las deidades como si fueran demonios y para legitimar la conquista los ponen consumiendo carne humana, por ejemplo. Tenemos algunos casos como el Códice Magliabechi y el Códice Tudela, en donde existe algún platillo en donde aparentemente es producto del sacrificio. Pero tenemos en otro momento representaciones de deidades, particularmente de las deidades del maíz y del frijol, del maíz principalmente, en donde sí se representa ofrendas en donde aparece en particular ese alimento. Organizamos la ingesta a través de comidas o acontecimientos alimentarios, más o menos socializados y estructurados, cuyo trasfondo es simbólico. Bien ha dicho el sociólogo francés Michael Maffesoli que el hecho de comer trasciende su aspecto nutritivo para revestir connotaciones sociales y ceremoniales, ya que la mesa es por excelencia el lugar del convival y la comida una técnica simbólica, una metáfora de la socialidad inmista que establece esta comunión en los momentos festivos. La alimentación compone un sistema de comunicación idóneo para realizar estudios estadísticos o dietéticos. Desarrolla también un sistema complejo de signos, un organismo de imágenes, un protocolo de usos, contextos y comportamientos propios. En este sentido, la ingesta de alimentos se proyecta más allá del básico nivel nutritivo para dar pista de sus facetas rituales, simbólicas y sociales. Se puede asociar con la afirmación de la personalidad individual que, mediante determinados usos y preferencias, hace factible la identificación y sentido de pertenencia con determinados agregados sociales y sus identidades. En el México prehispánico, la comida tenía connotaciones místicas mágicas que acompañaban e ilustraban el mecanismo ritual de los nativos. Algunos productos eran tan significativos que inspiraron varios mitos en torno a sus orígenes. Su consumo estaba regulado mediante sistemas jerárquicos y su obtención era fundamental, tanto para cubrir las necesidades alimenticias como las tributarias. Principalmente existe la ofrenda que se hace para que exista una buena cosecha. Es necesario en determinados momentos ofrendarle a la deidad para que ésta brinde suficiente alimento. Entonces a esas deidades, Xilonen, Chicomezóchitl, se les hacen precisamente estas ofrendas y se les da, por así decirlo, de comer también. Los alimentos jugaban un papel importante en la vida ritual y tributaria de los antiguos mexicanos.
Cuando se habla de la comida ritual en la sociedad prehispánica, deben considerarse tres planos fundamentales, que implican cierta jerarquía y elementos del universo simbólicos competentes a esta y referentes a los alimentos. Existía la comida que se ofrecía a los dioses, también la que se preparaba en casa, cuyo consumo tenía generalmente un carácter colectivo, y la preparación y consumo de las esfinges de Masa Totzali, que representaban a los dioses. Entonces tenemos un códice que es muy interesante y que yo creo que es representativo, es el códice florentino, en donde aparece una serie de representaciones de alimentos. Fray Bernardino de Sahagún, que es quien coordina, por así decirlo, este códice, pide a los indígenas que le den información de cuáles eran los alimentos del México antiguo. Y entonces los indígenas le entregan por medio de imágenes y después algunos de sus discípulos escriben en náhuatl y en español en qué consistían. Entonces, desde luego se habla del maíz, se habla del frijol, se habla del huautli, que es lo que ahora conocemos como amaranto, que era un alimento muy importante, sobre todo en tiempos de escasez. Cuando no había maíz, se comía los huauzontles, que quiere decir el cabello del huautli. La ofrenda alimentaria Tlamanalistli requería el ofrecimiento o donación de algo con vida. De acuerdo con los textos de Fray Bernardino de Sahagún, la comida representaba una parte fundamental de la ofrenda. A través de la presentación de cosas vivas como pavos, pájaros o vegetales recién cosechados, se satisfacía el apetito de los dioses, al igual que su sed de sangre. También se les ofrecía maíz, chía y flores como agradecimiento por su benevolencia o bien para controlar su ira. El español trata de legitimar la conquista, y una forma de legitimar la conquista es diciendo que ellos eran antropófagos. No dudaría que efectivamente el pozole, pues de pronto en un contexto ritual, pues tuviera unos cuantos pedazos de carne sacrificado, ¿no? No lo dudaría, pero además no lo comía cualquier gente. Se come por los sacerdotes que representan al dios. Inclusive el esclavo, en náhuatl se dice tlazotli. La parte primera, el tla, es para cosas. Y si dijera tezotli, digo, nada más por decir, el te es para personas. El esclavo creo que ya no es hombre cuando va a ser sacrificado. Ya es algo, ya es una cosa, ya no es un humano, ¿no? Ya es una cosa, tlazotli. Entonces no están matando a un humano, están matando ya a otra cosa que se convirtió en una ofrenda. Entonces esa idea pues, es rica, pero yo sí tengo mis dudas todavía. Una característica típica de las ofrendas alimenticias realizadas durante las veintenas de años solar y durante las fiestas del calendario ritual eran sus grandes dimensiones. Gracias a los textos de los conquistadores es posible definir una diferencia clara entre las ofrendas comunes que se presentaban frente a la esfinge divina de forma ordinaria y la comida ritual, preparada y presentada en contextos especiales. Bueno, primero yo creo que antes de hacer ofrendas es necesario que ellos coman, ¿verdad? Pero si nos vamos al mito, el mito nos dice que hay un acuerdo entre las deidades por medio de ese acuerdo, la deidad protege al pueblo y el pueblo debe de alimentarlo. Entonces esa es una forma en la que surge este aspecto dual, en donde el pueblo necesita a la deidad, pero la deidad necesita al pueblo. Entonces se hacen, desde luego, las ofrendas son de lo que se produce en el pueblo. Seguramente esto cambiará de acuerdo al ámbito geográfico, en donde no existía, por ejemplo, en las zonas más desérticas, pues se ofertan
frutos o comida que tiene relación con ese ámbito más desértico y donde ya hay lugares donde hay más, no sé, aves, peces, hueva de moscos, sabandijas que también se comían, pues entonces se ofrenda ese tipo de alimento. Entonces existe esa como acuerdo por medio del cual la deidad protege entre tantas otras cosas, pero el pueblo se encarga de alimentarlo, en ocasiones con las víctimas del sacrificio, que ese es un alimento ritual. La connotación ritual de ciertos platillos deviene más que nada de su antigua preparación y no de ellos por sí solos. Generalmente los ingredientes individuales de la comida van acompañados de leyendas referentes a sus orígenes, sus virtudes y su importancia en el desarrollo de las actividades culinarias de alimentación y ofrenda. Cuando estos se mezclan para dar vida a una composición alimentaria compleja, su identidad simbólica se conecta y en algunos casos genera relatos maravillosos guiados por un contexto específico que resulta fundamental. Algunos ejemplos de ello son el amaranto, huautli o tescahuautli. Esta semilla rica en proteínas solía amasarse con miel para hacer figuras de Huitzilopochtli o de Tlaloc que se comían con fines religiosos. Hoy son las famosas alegrías. Atole, de atoli, bebida que se consume caliente. Entre las variedades mencionadas por Sagún están el necuatoli con miel, el chilnecuatoli con chile amarillo y miel y el cuauhnexatoli hecho con pinole. Cacao, de cacahuatl, grano cacao. Mucho antes de que los toltecas y los mexicas conocieran este fruto, ya era venerado como un don sagrado por los mayas, de cuyas tierras proviene. Según la leyenda, Quetzalcóatl robó la semilla del cacao a sus hermanos dioses y la llevó a Tolan, Tula, donde la sembró. Tlaloc, dios de la lluvia, cuidó que no le faltara agua, mientras que Xochiquetzal, diosa del amor, la adornó con flores. Chile, de Chili, Chile, cuenta la leyenda que es un regalo de la diosa Tlatlahuiquicihuatl y Chilcintli, la respetable señora del chilito rojo. Frijol, de Etl, una inmensa variedad de estas leguminosas, que son más de 50, crecía por toda Mesoamérica y era parte fundamental de la dieta diaria. Los frijoles se preparaban cocidos en caldo, se añadían a los tamales y se comían con tortillas y chile. También se cocinaba en un pozole con maíz, cacahuacintle y carne de ave, un manjar que se comía solo una vez al año. Las vainas tiernas de esta planta, ejotes, se comían frescas y en guisos. Jitomate, texictli, ombligo y tomatl, tomate, fruto robicundo y gordo, cuyos jugos se extraían en el molcaxtli y se juntaban con el chile para hacer moli y salsas. Maíz, en náhuatl, centli o tlaoli, el eje de la nutrición de los pueblos mesoamericanos, del que existen más de 40 variedades, se comían en forma de tortillas, tamales, guisos y bebidas. El cacahuacintle se comía fresco en el pozole o en forma de tamal. El xolotl se tostaba y se comían los granos. El grano cocido con sal y chile era el izquitl o esquite. El elotl se dejaba secar y con este se producía el nixtamal, que también se asaba para preparar miel. El momochtli seco se tostaba y al reventar apareció una flor blanca, las famosas palomitas. Los hongos que lo plagaban se llamaban cuitlacochi, suciedad que duerme. Si el elote se tostaba y molía, surgía una harina que podía comerse o prepararse en agua fresca, el pinole. Miel. Este ingrediente servía para endulzar atoles y masas y para hacer tamales y otros alimentos. En los mercados se vendía miel de abejas y miel de caña de maíz y miel de unas plantas que llaman metl, maguey, que es mejor de arropo, cuenta Sahagún. Tenemos cuenta de productos culinarios más complejos como el pozole y el pan de muerto. La palabra pozole proviene del náhuatl potzol, que significa espuma, y en efecto los granos del maíz denominados cacahuacintle al hervir se abren como una flor y forman una espuma. En un inicio la carne que se agregaba a su preparación era humana, puesto que formaba parte de un proceso complejo ritual. La ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera en una plegaria por las buenas cosechas. Fray Bernardino de Sahagún relata en La Historia General de las Cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xipe Totec, nuestro señor desollado, al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole, coronando con el muslo de un prisionero sacrificado. Bernard Díaz del Castillo, en su obra Historia Verdadera de la Nueva España, relata por su parte, se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto.
En recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista se manifestaba que restos del cuerpo se cocían con maíz. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino xoloescuincle, una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. Tenemos un códice en donde aparece un venado que ha sido cazado por un guerrero, y son principalmente como que en cuanto a carne, o es una ave que puede ser principalmente guajolote y las totolitas, los pequeños pájaros que también se comían y que son de aquí, de este lugar. Todos los demás no tenemos tantas representaciones, y desde luego no hay vacas, no hay puercos. Por consiguiente, el pozole, que se supone que es un alimento importante en la época prehispánica, pues no contiene puerco, ¿verdad? Ese es como que ya una mezcla, un aspecto que los españoles traen, y que, al igual que la cultura se mezcla, pues también el aspecto culinario se mezcla en ese momento. Sería eso interesante también en un momento dado. Pan de muerto. El pan de muerto tiene su origen en la época de la conquista. Hoy en día es una de las tradiciones más importantes para las ofrendas dedicadas a los muertos. Es un alimento dirigido a los difuntos que vuelven para reencontrarse con sus familias, de acuerdo con la tradición del Día de Muertos. Su elaboración se remonta en la época de los sacrificios humanos, y a la llegada de los españoles a la Nueva España en 1519 se cuenta que era un ritual que una princesa fuera ofrecida a los dioses. Su corazón todavía palpitante se introducía en una olla que contenía el amaranto. Después, quien encabezaba el rito debía morder el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Los españoles rechazaron este tipo de sacrificios y elaboraron un pan de trigo en forma de corazón al que, bañado en azúcar, pintaba de rojo, haciendo alusión a la sangre de la doncella. Así surgió el pan de muerto. Otros historiadores han revelado que el nacimiento de este pan se basa en un rito que hacían los primeros pobladores de Mesoamérica a los muertos, que enterraban con sus pertenencias. En el libro de nuestras tradiciones se narra la elaboración de un pan compuesto por semillas de amaranto molidas y tostadas, mezclado con la sangre de los sacrificios que se ofrecían en honor a Ixcozahuqui, Quetzalcín y Huehueteotl. José Luis Curiel Monteagudo, en su libro Azucarados, Afanes, Dulces y Panes, menciona que comer muertos es para el mexicano un verdadero placer. Se considera la antropofagia del pan y azúcar. El fenómeno se asimila con respeto e ironía. Se desafía a la muerte y se burlan de comiéndola. La idea que se tiene sobre la muerte es diferente a la que se tenía o que se tiene en la actualidad. En ese entonces se creía que la muerte en realidad es un proceso de renacimiento y de vida. O sea, se muere porque se vuelve a vivir otra vez. Si no se le puede llamar renacimiento como tal, bueno, eso sería otra cosa. Pero el mismo hombre sería como una fruta que nace, crece, se seca, muere, se vuelve a la tierra, por eso se entierra, y de ahí vuelve a renacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que existe un aspecto importante que tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque todo eso se ve en la idiosincrasia que tienen. En los poemas de los indígenas se dice así, que somos como una flor que nace, se abre y se seca y muere. Pero la muerte no es el fin, o sea, no se acaba todo ahí, sino que más bien como que se recicla el humano, ¿no? Vuelve a llevar a cabo ese ciclo vital. Yo pienso que todas estas fusiones enriquecen a las dos partes. El mundo no sería lo mismo sin los productos de México, por ejemplo, sin el jitomate. Una pizza de Italia que sería como que muy rara si no tuviera ese tomate que le ponen, ¿no? Que además el jitomate es mexicano también y viene de xiutómatl, o sea, un tomate de fuego rojo, es como la traducción. No sería lo mismo también, yo creo que el mundo sin el chocolate como tal, que también ahora lo hacen hasta muy bien en Suiza y en otros lugares europeos, hacen de excelente calidad.
Pero yo creo que ese contacto enriqueció al mundo en general porque los productos de Mesoamérica se fueron y se lograron llevar a otros lugares. Pero también ese mismo contacto, por ejemplo, trajo el trigo, trajo el arroz de China o de la parte asiática, y entonces el resultado es muy sencillo. México es uno de los pueblos que tiene una riqueza culinaria como pocos en el mundo, ¿no? Entonces creo que ese contacto fue fundamental y por eso podemos ahora comer chiles en nogada. Por ejemplo, la granada pues no es de aquí, la nuez pues no es de aquí, sin embargo tenemos chiles en nogada, y el chile pues bueno es en algunas de sus variedades es de aquí. Entonces en ese sentido creo que enriqueció ese contacto y bueno, pues por eso podemos comer cosas muy sabrosas, ¿no? Yo creo que no debemos de ver siempre nada más la parte mala, es que nos conquistaron y nos dijeron. No, yo creo que el contacto en sí mismo implica muchas cosas de intercambio que enriquecen a todos. Y en ese sentido creo que fue muy bueno. Imagínense, no sé, naranjas. ¿Qué sería en México sin sus naranjas, sin sus mangos, ¿no? Y que además es muy común, desde la época, desde el siglo XVI, o sea, después de 1521, ya hay un gran interés, tanto de los europeos por traer frutas, plantas a América, como de los indígenas que se dan cuenta de que pues, pueden tener frutas que no conocían, y hacer desde luego después guisos que contengan esos productos de ambos lugares, ¿no? Es muy interesante y bueno, yo creo que por eso México es lo que es en el aspecto culinario. Muchas gracias. No, gracias a usted.